su voz alza, entre las calles su historia danza. Antonio Cayuela Morales, un faro graduado con honores, nunca en paro, embajador de nuestra gloria, portador de mil historias, escritor que nunca calla. Antonio, la voz que estalla. Antonio Cayuela Morales nació en Almería, pero con tan solo un año ya se vino a vivir a Pechina y desde muy joven ha combinado el amor por el conocimiento con una sensibilidad creativa poco común. Graduado con matrícula de honor en doble grado en Geografía e Historia y Relaciones Internacionales por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, Antonio ha destacado por su brillantez académica, su compromiso social y su capacidad para pensar el mundo desde perspectivas diversas. Pero sus logros no nacen de la nada. Antonio creció en el seno de una familia muy trabajadora y tradicional y reconoce con gratitud que la base de todo lo que es se lo debe a la educación recibida de sus padres, Antonio y María Ángeles, quienes con esfuerzo, valores firmes y un profundo respeto por la cultura supieron alimentar su curiosidad, su ética del trabajo y su amor por los libros. En casa aprendió que la inteligencia no es solo académica, sino también emocional y humana. Durante su paso por la UPO, no solo brilló en las aulas, donde obtuvo una media de 9,3, sino también en la vida universitaria, dirigiendo el programa de pensamiento joven de primerísimo orden en Radio Olavide. En 2022, su vena literaria fue reconocida con el premio local del 9º Certamen Internacional de Novela Corta Giralda por su obra Mal de Mar, una sátira histórica escrita con talento, ironía y profundidad. En 2025 fue seleccionado entre cientos de aspirantes para una de las becas más competitivas del país, otorgada por el gobierno de China. Esta beca le permitirá cursar un máster en estudios chinos en la Shanghai International Studies University, con el objetivo de especializarse en relaciones China-España y aportar una voz joven y preparada al diálogo intercultural. Soñador, lector incansable y comprometido con el conocimiento y la justicia, Antonio Cayuela Morales es un ejemplo de cómo el talento florece cuando se cultiva con valores, raíces sólidas y el amor incondicional de una familia que siempre creyó en él. Embajador de nuestra gloria, portador de mil historias, escritor que nunca calla. Antonio, la voz que estalla. Hoy, como ustedes ya lo han visto, tenemos un invitado de lujo, un muy joven pechinero. Bueno, realmente nació en Almería capital, pero vamos, que ha vivido en Pechina toda la vida. Nos va a contar historias de Pechina, porque para eso ha estudiado historia, aunque claro, una historia más profunda. Ustedes lo han visto, un muchacho que desde muy joven ha destacado por ser un brillante estudiante. Del Estela Maris se graduó con 10/10, pero es que además hoy en día tiene el orgullo de ostentar una de las becas más deseadas por los estudiantes de Relaciones Internacionales y se nos va para China. Pero bueno, no está bien que yo cuente todo. Mejor que sea él, nuestro invitado, Antonio Cayuela. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, muy bien. Eres muy jovencito, ¿verdad? Bueno, 2002, sí. O sea, 23 años. Un bebé. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido tu cortísima pero súper importante historia. Bueno, yo nací en Almería, pero yo me considero pechinero. Yo me mudé a Pechina cuando tenía un añito, más o menos. Y mi familia materna son de Pechina desde siempre. O
se podría decir que tienen los 8 apellidos pechineros. 8 apellidos pechineros. Sí, cuando llegó San Indalecio ya estaban ellos aquí. Anda, toda la vida. Pues es que quisiera acotar que entonces, tú eres un virtuoso, bueno, te gusta mucho estudiar y hace un rato me venía contando cuando veníamos a este sitio, que por cierto no les he dicho, estamos al lado de los baños de Sierra La Milla, un sitio precioso cerca de la Sierra a La Milla, donde hay aguas termales, donde esto es lindísimo, precioso, que hay que venir a verlo. Entonces él me dijo, nos vamos para Sierra La Milla a grabar, y dije, perfecto. Y cuando subíamos me estaba contando que estaba averiguando los archivos de Pechina y encontraste que tu familia es desde el siglo XV. En el archivo que hay en el Juzgado de Paz de aquí de Pechina hay información hasta el siglo XVIII, creo que lo más antiguo es del siglo XVIII. Pero contrastando encontré que ya había una rama que se había realizado un estudio anterior y enlazaba con personas que vivían aquí en Pechina hasta finales del siglo XV, principios del siglo XVI, ya cuando finaliza la Reconquista. Que son los Morales, ¿no? Sí, por parte de madre. ¿Cómo de fiable es esto? Bueno, hasta el siglo XVIII puedo afirmar totalmente que sí, que toda la familia ha vivido aquí y bueno, se ha desarrollado en este pueblo. Ya lo anterior no he podido contrastarlo, pero sí he encontrado esos indicios de que llegarían hasta el siglo XVI. ¿Y a qué se dedicaba la familia Morales? ¿O a qué se ha dedicado siempre? ¿A la agricultura? Mi familia, bueno, López, Morales, hay Palenzuela, hay de todo. Pero el mote de mi familia, por parte de mi abuela, son novicios. Y el mote viene de que precisamente por aquí, por esta zona, había mucha minería. Y este antepasado mío empezó a trabajar en las minas muy muy joven y por eso le pusieron el mote de novicio. Así que en un origen se dedicaban aquí pues a la minería. También han desempeñado labores pues de agricultura, de carpintería, pues todo lo que va necesitando un pueblo para ir desarrollándose poco a poco. Bueno, y de esta parte histórica, ¿qué resaltarías? Porque pues claro, te gusta la historia, es lo que tú has estudiado, tiene doble grado, que hablaremos más adelante, que la ha terminado ahora en Sevilla. De esa parte de la historia de Pechina en sí, ¿qué es lo que más destacas tú de lo que has estudiado? Bueno, Pechina ha sido históricamente un enclave geográfico muy importante. Hay datos de la época fenicia en el que ya habría habitantes en la zona de lo que sería ya no tanto Pechina sino el Chuche, pero también habría habitantes porque el río en aquel momento no tendría el curso actual ni tampoco la costa llegaría hasta el sitio en el que se encuentra ahora. Pechina, sobre todo, podríamos decir que su punto de mayor esplendor fue en época andalusí. Pechina llegó a independizarse como república marinera. Tuvimos aquí una importante escuela sufí también, que es la rama más filosófica, podríamos decir, del Islam, y aquí fue donde se desarrolló. Posteriormente, esta república, que tuvo una gran importancia comercial a nivel marítimo, con grandes relaciones en el Mediterráneo, un gran flujo de transacciones de tela, cuando entra en decadencia se convierte en una población de piratas. Y tenemos la figura, si recuerdo bien el nombre, de Malika Fadel bin Salvador, que es una pirata, que es curioso porque puede ser las primeras mujeres piratas que se hayan registrado en la historia. Qué curioso, ¿no? Los malos, los piratas, sí. Pechina. Oye, ¿y si había la famosa puerta? ¿Existió alguna vez en Pechina? A ver, la puerta de Pechina, lo que nos señalan las crónicas es que hay que tener en cuenta que Almería no la conquistan las tropas cristianas únicamente en el siglo XV, en 1489, como es la fecha que todos tenemos en la cabeza cuando se habla de la toma de Almería. Anteriormente
Ya en el siglo XII hay tropas que vienen del Reino de Aragón, que tienen en su cabeza a Ramón Berenguer IV, creo que es. Bueno, un conde de Barcelona, que cuando llega se lleva las puertas de la ciudad de Almería a Barcelona. Y la leyenda dice, que esto es leyenda, esto no se puede afirmar categóricamente, que las puertas del mercado de la Boquería, el famoso mercado de la Boquería de Barcelona, son en su origen las puertas que había de entrada a Pechina. O sea que sí existía una puerta. Sí, seguro. Seguro. Sí, seguro. Que no es como nos la imaginábamos, así con una muralla, como con castillos, pero que sí existió. Sí, o sea, ahí... Porque, lo pregunto, de pronto es una estupidez, ¿eh? Que Sí. ven, yo, sabes que no, estoy recién llegada prácticamente a Pechina, pero veo en el escudo de Pechina y en el mismo ayuntamiento un cuadro que hace referencia a la puerta de Pechina, que es como una muralla y que hay allí unos árabes, y tú lo has visto en el ayuntamiento. Sí, pero yo ahí Pero eso no nada, sé. eso es fantasioso, ¿no? Y no sé hasta qué punto esa sería la puerta o no sería, no te sé decir. Universidad Pablo de Olavide, generando futuro. Les doy la bienvenida a este programa en directo de Primerísimo Orden, que lleva por título Lo Otro, el desarrollo de mito y leyenda para diferenciar a los demás pueblos de la historia. Dicho programa se encuadra dentro de la sexta semana de la historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide. Eso que estaban viendo es unos trocitos de lo que es la radio que hace nuestro invitado Antonio desde, bueno, o hacía, porque ya ha terminado su carrera, pero bueno, nostalgia y buenos recuerdos, ¿no? ¿Cómo se llamaba el programa? Bueno, el programa se llamaba De Primerísimo Orden. Ha estado 4 años en antena, en Radio Olavide, radio universitaria, y los recuerdos son buenísimos. Ya de la directora, Noelia, que nos dio plena libertad creativa, jamás nos ha puesto un impedimento, y eso que se han dicho barbaridades. O sea, que hay total libertad. O sea, total libertad, que es una de las cosas que menos abundan a nivel en las radios privadas. de la radio universitaria. Y todo empezó porque nosotros estudiábamos mucho, pero no teníamos cómo llevar eso a la práctica, a nivel de poner en conocimiento la historia, escribir historia, narrar historia, también relaciones internacionales. Y un grupo de compañeros, entre los efluvios de una sobremesa, se nos ocurrió, bueno, tenemos aquí la radio, ¿por qué no hacemos un programa? Y de ahí surgió De Primerísimo Orden, un nombre que no deja de ser la coletilla de un profesor nuestro, sí. Por eso le pusimos de título. Y hemos hablado de todo, pero de todo estamos diciendo desde una cosa como puede ser Historia de San Valentín a Giovanni Vázquez, que es un cantante muy conocido en redes sociales, para que vean la historia nueva, historia, o sea, historia actual, contemporánea, claro, y la historia antigua. Pero tengo entendido que la clave de ese programa era la frescura, sí, la espontaneidad, sin guión y, por supuesto, el buen humor. Sí, jamás escribimos un guión. Lo que hacíamos es que organizábamos de tal manera que cada persona traía una sección de unos 10-15 minutos e intercalaba 3 o 4 chistecitos para meterle humor. Y pasa que lo que eran 4 o 5 chistecitos al final se convertía en 20 minutos de una persona diciendo barbaridades con otros 4 muertos de risa. Pero barbaridades con fundamento. Claro. O sea, no, exactamente. Todo esto era historia, pero metiendo un chiste, una chanza, todo, claro, con mucha jocosidad. Y así se fueron desarrollando los programas, hasta el punto de que nos invitaron a participar en 3 semanas de la historia que se realizaban en la universidad, e hicimos unos cuantos programas en directo, que asistía bastante gente, vino la decana en más de una ocasión a felicitarnos, así que yo creo que el trabajo fue bueno. Ahora que hemos finalizado, pues nos hicieron un pequeño homenaje en Radio Olavide, tenemos muy buen recuerdo y esperamos que en algún futuro podamos volver a retomar el proyecto o hacer algo similar. Pero en otra radio, claro, ya... No, en la misma Radio Olavide. Es porque, que dejan hacer a los exalumnos. Claro, porque algunos de nuestros compañeros siguen ahí haciendo el máster o posteriormente van a hacer el doctorado. Y pues tenemos muy buena relación con la directora de la radio y no creo que haya ningún inconveniente. Pero está en Sevilla.
Sí, sí, sí. O sea, te Pero, por tendrías ejemplo, que ir. no, porque por O por ejemplo, Skype. cuando estuvimos de Erasmus, la Sí. mayoría lo hacíamos por Skype. Por Claro. ejemplo, yo estaba en Polonia, un compañero estaba en Manchester, otro Ujú. compañero estaba en Limerick, en Irlanda, y lo podíamos hacer, así que no creo que haya gran inconveniente. O sea, que la radio te apasiona. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de la radio? La radio es que al nublarte la vista es capaz de hacer magia con cualquier cosa. Tú puedes estar visualizando en tu cabeza una galopada de caballo, cuando en realidad lo único que se está haciendo en la radio es poner dos cocos dando golpes. Tiene ese componente mágico de las antiguas historias que se contaban entre trovadores también. Tiene algo que yo creo que la televisión no es capaz de transmitir. Bueno, yo que considero que a la hora de la divulgación cualquier medicina entra mejor con un poco de humor. Y la divulgación necesita ese puntito de risa que te haga conectar el cerebro y que lo percibas. Eso es lo que intentamos hacer con la radio. Luego, a nivel de la novela es el resultado de lo que yo considero el origen de la creatividad, que es el aburrimiento. Si la necesidad lleva a la acción, el aburrimiento lleva a la creación artística. La novela surge de un momento en el que yo acababa de terminar un periodo de exámenes y estaba aburrido. Y en ese momento se estaba celebrando el 50º aniversario de la primera vuelta al mundo documentada, de Magallanes y Elcano. Al mismo tiempo había terminado de leerme La Odisea de Homero y dije, bueno, tenemos los viajes imposibles, que es una tradición larguísima en cuanto a narrativa. Tenemos este viaje de Magallanes y Elcano dando la vuelta al mundo en un momento de descubrimiento, de conquista de América. Y también tenía yo en mente algo que me gustaba mucho, que era el realismo mágico. Sobre todo después de leer un libro que se llama Los años extraordinarios, de Rodrigo Cortés, y quise hacer un poco una mezcolanza de todo, y surgió Maldemar. Maldemar es la historia de un electricista del siglo XVI, por lo que trabajo tenía poco. Desde luego. Y por eso se mete como interino a conquistador. Finalmente se enrola en la Sangangui con una colla de navegantes que se lanzan a la aventura sin tener mucho conocimiento, todo ello envuelto en un humor absurdo que a mí personalmente me encanta, y ahí se va desarrollando la historia. Uh-huh. Pero tiene la historia, no, es que claro, no hay que desvelarla, ¿no? Porque pierde la gracia, pero es que la historia da unos giros que yo a veces, a mí me encanta leer, me encantaría saber escribir correctamente porque empieza uno con una historia, pero al final no sé cómo se logre eso. ¿Ya tienes planteado desde el principio cómo va a ser el final para darle la vuelta? ¿O eso va surgiendo cuando vas escribiendo? Esto se lo escuché a Juan Gómez Jurado, que hay dos tipos de escritores. Uno es el escritor de mapa, si no me confundo, y el otro el de brújula. Uh-huh. El de mapa ya tiene diseñada la novela antes de empezar a escribir. El de brújula empieza a escribir y conforme le van viniendo ideas o va pensando la estructura, la va desarrollando. Yo soy totalmente de brújula. Yo empecé a escribir y conforme se iban ocurriendo cosas, la iba desarrollando. Por eso, si te fijas, pudiera parecer que cada capítulo se puede leer por separado. Sí, sí. Y tiene sentido. Sí, sí. El último capítulo, el final, que es lo que a la gente más le gusta, por lo chocante, siempre me dicen, bueno, esto lo tenías pensado en un principio, o no. Me senté al final y dije, esto lo vamos a terminar así. Ajá. Y yo quería que fuese autoconcluyente, que acabase la historia. Por eso, claro, como se me ha dicho después de, bueno, ¿habrá continuación? ¿No habrá continuación? No. Eso es un bloque cerrado y yo considero que el lector tiene que disfrutar de la novela por completo y ya terminada. Claro. Si no, no sería honrado por mi parte. Bueno, pues yo se las recomiendo y se las recomiendo porque lo pasé muy bien, la leí en muy poco tiempo porque es corta, cortita. Es muy corta,
Y entonces en una buena tarde, bueno, una o dos, depende de lo que te rinda leer, pero al final te descojonas y válgame Sí. válgame el chascarrillo, pues, y vale la pena. ¿No has pensado en hacer una película? O no sé, porque tiene todo para hacerlo. Más que para una película, yo considero que tiene una buena estructura para un corto. Bueno, Lo que ocurre es que, claro, al desarrollarse en alta mar, al tener escenas... Es costoso. Claro, porque tiene mucho de realismo mágico, tiene imágenes muy, digamos, estrambóticas, tiene momentos muy vaporosos. Eso yo no me dedico al cine ni mucho menos, pero desde mi punto de vista tiene que ser difícil encontrar algo tan Bueno. subjetivo para llevarlo a término. Bueno, pero podrían, Sí. yo imagino que un buen director con recursos le encantaría. Mal de Mar se llama la novela. ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, a mí que me escriban a mis redes sociales y yo se ¿Qué lo son facilito. cuáles? En Twitter, X ahora, anteriormente Twitter, arroba a mayúscula, / Cayuela M mayúscula. Y luego, mayormente esa. Y luego, pues En nada. X. Sí, en X. Porque en Facebook no te No, encontré. no tengo Facebook. No te encontré. Y dije, raro, hoy en día alguien que no tenga Facebook. Bueno, Sí. Instagram no lo sé. Yo no soy de Instagram, yo soy de la vieja guardia de Facebook. Sí. Nuestros seguidores también. y el LinkedIn también, claro. LinkedIn. Claro, el LinkedIn. Si me quieren escribir por LinkedIn también, mi nombre, Antonio Cayuela Morales. Bueno, pues Antonio Cayuela Morales, como lo pueden buscar en LinkedIn, acaba de terminar un doble grado en la Universidad de Sevilla. Y esa universidad se presentan una cantidad de personas impresionantes para ganarse una beca. Él estudió doble grado, Historia y Relaciones Internacionales. Geografía, Historia y Relaciones Internacionales, sí. Y bueno, pues un estudiante, pues ¿qué es lo que quiere? Aprender de muchas cosas. Y se presentan a esta beca que da el gobierno chino. Y se la ganó. Cuéntame. Es un proceso largo, en momentos todos tediosos, Sí. pero bueno, todo empieza porque a mí me sonaba, o quería recordar que China facilitaba becas para estudiar máster allí en sus universidades y que iban financiadas. Y claro, en ese momento en el que estás estudiando tu último año de carrera y ves el abismo del fin, Sí. pues claro, buscas 100.000 cosas. Solicitas muchos másteres, solicitas muchas becas, solicitas prácticas para empezar ya lo que viene siendo o bien la vida académica o bien la vida laboral. Pues bueno, yo envié toda la documentación que solicitaban por parte del gobierno chino a través del SEPIE, que es la Oficina para la Internacionalización de los Estudios Universitarios. Y los documentos había desde informes médicos, un ensayo mío sobre mis perspectivas de futuro a nivel académico, antecedentes penales, 100.000 cosas. Yo lo envié eso en noviembre-diciembre, después el periodo de subsanaciones y nada, yo eso pues lo dejé ahí. En marzo me escriben un correo, claro, todo esto de madrugada los correos, porque la diferencia de horario. En que me dicen que me han aceptado como, digamos, como parte concurrente a solicitar la beca de SISU, que es Shanghai International Study University de Shanghái, y que tengo 24 horas para responder a un examen Madre mía. de 5 páginas y, claro, entonces me mandaron a las 4 de la mañana. Yo lo abría cuando por la mañana temprano dije, bueno, pues tengo 20 o 18 horas para Responder. para hacer este examen. Todo esto en mitad de responsabilidad universitaria, 100.000 cosas. Y nada, ahí es verdad que tengo que agradecer a algunos profesores las facilidades que me dieron a la hora de preparar el examen este. Bueno, a la profesora Rocío Vales y al profesor Rafael García, ya que estamos aquí, saludo. Y nada, pues hice el examen y lo envié. A la semana me dijeron que lo había aprobado y me citaron al día siguiente de madrugada para hacer un examen oral. Claro, En inglés. sí, todo esto en inglés. Claro,
A las 3:30 de la mañana estaba yo de un miércoles con la legaña aquí puesta, con un traje que me quedaba que parecía fofito y respondiendo preguntas sobre la política exterior de China y las relaciones diplomáticas con el Reino de España. Pasaron los meses, yo dije, ¿cómo lo habré hecho? Que ni siquiera me han respondido. Y en junio, el pasado junio, ya me mandaron la carta de aceptación, me dieron información, la bienvenida y ya por los pasos que tenía que seguir y pues estoy a la espera de ahora en septiembre comenzar el curso. O sea, que te vas ya. Sí, sí. Acaba el verano y ¿cuánto tiempo te vas? Me voy, la beca, o sea, el programa de estudio es de 2 años. Sí. La beca es de 1 año prorrogable a 2. Ajá. Así que o van sea, a ser... que si te va bien, te vas 2 años. Claro, son 2 años. Son 2 años. Bueno, ¿y ellos te pagan los billetes o tu familia tiene que aportarlos? La beca lo que me cubre es la matrícula, todo lo que viene siendo los costes académicos, universitarios, una residencia, seguro médico, porque claro, allí la sanidad es privada. O aunque sea pública es necesario pagar. Y luego también me dan un salario de 3.000 yuanes al mes. ¿Y eso en euros es mucho menos? No llegará a 400 euros. Ay. Unos 400 euros. Pero la vida es más económica. Claro, pero allí la vida es más asequible. Así que está muy bien. Está muy bien. ¿Estás contento? Muchísimo. Bueno, ¿y qué expectativas tienes de llegar allí y de ser pues como un representante de nuestro Pechina, de nuestra Almería? Hombre, yo siempre he llevado a Pechina por bandera. Ya desde que estudiaba en Sevilla me decían, y pesado todo el rato hablando de su pueblo. Yo estoy muy orgulloso de ser pechinero. Es mi pueblo, al final es mis raíces, mi corazón está aquí. Y nada, allí pues voy como Antonio Cayuela, pero no dejo de ser un pechinero y un español también, porque en aquella orilla tan alejada del Pacífico no es común ver españoles. Pero sin embargo la universidad como cuna del conocimiento es un crisol de culturas, de nacionalidades, de personas de muy diferente tipo. Y yo espero nutrirme mucho del conocimiento que se aporta de todas esas personas. Uh-huh. Yo allí voy sobre todo a aprender. Y a disfrutar. Y a disfrutar, claro. A conocer y a ser nuestro embajador. Te deseamos muchísimos éxitos allí en China, que hables de Pechina, de los pechineros, de esta belleza que tenemos, por supuesto. A mí me dicen mucho lo de China, qué lejos. Yo siempre les digo que de China a Pechina solo hay 2 letras. Sí, 2 letras, correcto. Bueno, pues él es Antonio Cayuela, un destacado estudiante, ahora un destacado profesional y ahora a ser nuestro embajador de Pechina en China. Muchos éxitos y buen viaje. Gracias. Suerte. Muchas gracias. Esto es de Almería para el mundo.